Le llamaban a este bloque de mármol el gigante y fue sacado de las canteras en Carrara, en Italia, cerca de Florencia, transportado, imaginaos, pesaba más de 5 toneladas, 6, 7 toneladas, y fue transportado allá por el siglo, finales del siglo XV a Florencia, y ese gran bloque de mármol que medía algo así como 5 o 6 metros, ¿qué serán 5 o 6 metros? ¿Verdad? Como la pantalla, ¿no? de alto. Imaginaos qué mármol, 5 o 6 toneladas. Y no se atrevían los escultores a esculpir en ese bloque llamado el gigante. Se le propuso a incluso Da Vinci, quien prefirió dejarlo así como estaba y optar por otras obras. Pero fue Michelangelo, este arquitecto, pintor y por supuesto escultor, Michelangelo Buonarroti, más conocido como Miguel Ángel, quien vio ese bloque de mármol y en él vio a David esculpido. Llevaba algo más de 30 años en los almacenes de la ópera del Duomo, y allí custodiado estaba esperando la mano del artista. Y llegó Miguel Ángel entre el 1501 y el 1504, esculpió a David dentro de una colección de obras de arte, de esculturas del Antiguo Testamento en la ciudad de Florencia. Esa es quizás la más famosa y un distintivo de la ciudad italiana. Hoy en día es una obra de valor incalculable. Pesa 5,5 toneladas y mide algo así como 4 metros de altura. Aquel David adolescente que iba a enfrentarse a Goliat en el duelo hecho de mármol con esa gran pieza. Pero hubo un momento muy interesante cuando una autoridad, creo que era el alcalde de Florencia, se paró. Quiero que te hagas la composición del lugar. Quitaron la manta que cubría la obra, la vieron tan hermosa, tan brillante, tan bien hecha por el artista Miguel Ángel, y este hombre se quedó allí parado delante de aquel gigante de 4 metros, se quedó allí parado y le asombró como a todo el mundo, pero le dice a Miguel Ángel: la nariz es demasiado grande. Miguel Ángel se queda mirando y le dice: no, yo creo que está proporcionada, que es un David guapo el que ha salido. Yo creo que es una nariz muy grande. No van a pensar que los italianos tenemos toda la nariz muy grande, o los florentinos, no sé. Yo creo que tienes que hacer esa nariz más pequeña. No estaba para nada de acuerdo, pero era la autoridad quien mandaba, y en medio de esa discusión tuvo la brillante idea de agarrar un puñado de polvo de mármol. Puso la escalera, trepó los peldaños y entonces hizo un teatro, y es que fingió que estaba corrigiendo la nariz y al mismo tiempo iba soltando el polvo de mármol, y el alcalde allí estaba viendo aquello, se quedó satisfecho de que había caído polvo, por lo tanto había trabajado en la nariz. Lo que hizo entonces el sabio Miguel Ángel al bajar es echarle la mano. Ronald, ¿me ayudas? Echarle la mano así por encima al alcalde, que estaban así parados debajo tienes que mirar conmigo para arriba, la napia, la narizota de la escultura de David, y entonces decirle: mire usted, dé unos pasitos así para atrás, mire así unos pasitos para atrás. ¿Se da cuenta de que la nariz está perfecta? Es verdad, ahora está bien la nariz, ahora está en su proporción adecuada. Gracias, Ronald. Y lo que necesitaba entonces el alcalde no era un cambio de nariz, no era una cirugía estética de Miguel Ángel,
lo que necesitaba el alcalde era un cambio de perspectiva. Y así se titula este mensaje, un cambio de perspectiva. Muchas veces nosotros no necesitamos algo nuevo, sí un cambio de perspectiva. Y sabes, Jesús es un experto en enseñarnos a través de cambios en la perspectiva. Por ejemplo, te voy a poner un par de casos. Hubo un momento cuando Jesús está discutiendo con algunos estudiosos de la ley, fariseos, saduceos y tal, y dice, ¿cuáles son los grandes mandamientos? Amar a Dios, amar al prójimo. Esos son los grandes mandamientos en los que se resume la ley. Y entonces, bueno, en este caso, que se lo habían preguntado a Jesús, él contesta, y entonces le hacen la pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Recordáis? ¿Y quién es mi prójimo? Era una forma de excusarse en cuanto a quién tengo que amar. ¿Todo el mundo es mi prójimo? ¿También los romanos que nos están haciendo la vida imposible a los judíos? ¿También los samaritanos que dicen que tenemos que adorar de otra forma y en otro lugar y que están mezclados con los gentiles? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Los filisteos lo eran? ¿A quién tenemos que amar realmente? Entonces Jesús les cuenta una historia. ¿Recordáis la historia, no? De un hombre que iba camino a Jericó y era una vía, descendía hacia Jericó, era una vía peligrosa y le asaltan, le roban, le dejan apaleado, medio muerto en el camino. Pasó un judío de los judíos, un sacerdote, y esquivó lo que parecía un cadáver para no hacerse impuro. Un levita que iba muy atareado también pasó y echó por otro lado porque también llegaba tarde o bueno, quizás tenía sus cosas que hacer y miedo de que le pudiesen asaltar a él también. Y entonces llegó un paria, un samaritano. Entonces ese samaritano se compadece, le cura las heridas, le venda las heridas, lo monta en la cabalgadura. Jesús les cuenta la historia que ya conocéis, lo lleva a un mesón donde es tratado, es cuidado, reposa aquel pobre hombre desdichado que había sido así asaltado. Y entonces Jesús le devuelve la pregunta, ¿y quién de los tres piensas tú que fue el prójimo? Y es un cambio de perspectiva. Porque no está diciendo, y hablando de ese hombre que estaba tirado en el camino, si ese hombre que estaba tirado en el camino era romano, o el hombre que estaba tirado en el camino era judío, o el hombre que estaba tirado en el camino, no sabemos de qué nacionalidad era ni importa, sino que Jesús hace un cambio de perspectiva y no está diciendo a quién entonces tenía que amar el fariseo que hizo la pregunta, sino a quién, a él, quién le gustaría que le amase. Si tú estuvieses en el lugar del apaleado, del que ha sido robado, ¿quién te gustaría a ti que te atendiera y que te amara? Entonces, en vez de poner al fariseo en la posición del que da porque tiene para dar, para atender, para ayudar, lo pone desde la perspectiva del que está en el camino, medio muerto, robado, que no está pensando si dame tu DNI antes de ayudarme, dame tu pasaporte antes de ayudarme, que está allí y dice, y dime de los tres, ¿quién fue el prójimo? Es un cambio de foco. Entonces dice el fariseo, evidentemente el samaritano, pues ya sabes, ve tú y haz lo mismo. O dicho de otra forma, ¿verdad que cuando tú estás ahí no te importa quién te ayude, quién te ame y lo que quieres es que cualquiera te ayude? Sí, pues tú ama a cualquiera y estate dispuesto a ayudar a cualquier persona sin pedirle el DNI, sin pedirle el pasaporte, sin pedirle el pedigrí. Cualquiera puede ser tu prójimo. Es un cambio de foco, de perspectiva brillante, maestro. Otro momento en el que Jesús lo hizo está en el día en el que Jesús dejó por un momento, tengo que salir,
después de la cena, ¿no? Tengo que salir, me disculpáis. Y salió para algún lugar, se quitó el manto, se ciñó el lebrillo, se ciñó la toalla, perdón, y tomó el lebrillo que tenía seguramente preparado ahí en complicidad con los de la casa. Tomó el lebrillo, se ciñó la toalla y volvió sin su manto que habitualmente él llevaba. De esta manera, como un cualquier siervo, como un vulgar siervo, llegó y lo vieron entrar. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer? Para. Esto es innecesario completamente. Dejadme. Y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llegó a Pedro, esa era la postura. Pedro estaba sentado, o como se solían sentar en aquel tiempo, reclinado, y Jesús estaba más bajo, lavándole los pies. Y Pedro dice, no, Señor, esto tiene que ser a la inversa. Tú tienes que estar arriba y yo tengo que estar abajo. Yo en todo caso te tengo que lavar a ti, no tú a mí. Pedro, déjame que te haga. Si no te hago así, no tienes parte en mi reino. Tienes que verme así. Yo no solamente soy el Señor y soy el Rey, sino que soy el siervo de los siervos. Soy el que lava vuestros pies, el que me voy a humillar hasta lo sumo. Es necesario que me vea desde esta perspectiva. Esto te va a cambiar la vida, Pedro. ¿Sabéis lo que os he hecho? Si yo, que soy el maestro y el Señor, el Raboni y el Kyrios, os he lavado los pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las practicáis. Y el consejo de Pablo, ¿cuál es? Precisamente que tengas a tu hermano como inferior a ti, como más importante que a ti, que tú mismo, tu hermano. No tienes que tener ningún problema en lavarle los pies a nadie. ¿Te das cuenta? Pero hay un momento en Lucas capítulo 17, si me quieres acompañar allí, donde yo veo aquí también un cambio de perspectiva. Di conmigo, un cambio de perspectiva. Está en Lucas capítulo 17 y es muy importante que esto lo podamos entender juntos. Verso 1 de Lucas capítulo 17. Y Jesús, lo proyectamos también con la ayuda de Ana. Muchas gracias, Ana. Hoy te has ceñido y nos estás sirviendo. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. La palabra tropiezo es escándalo. Hay de aquel que escandaliza, que hace tropezar. Mejor les sería si se le colgara una piedra de molino, que ya sabéis que eran unas piedras bien pesadas al cuello, y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar, hacer escandalizar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, literalmente Jesús dice ahí, cuidaos de vosotros mismos. Ay. Cuidaos, tengo que cuidarme de mí mismo. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ahora, Jesús, quiero que veas que Jesús está diciendo a los discípulos 2 cosas que son muy complicadas. La primera es, cuídense de no ser tropiezos, cuídense de sus propios pecados, debilidades, de su propia carne. Cuídense a sí mismos, porque si hacéis tropezar a uno de los pequeñitos en la fe o de los niños, de los consiervos vuestros, ustedes les son de escándalo. Ustedes que están caminando conmigo, les estoy dando esta responsabilidad de representarme, les son de tropiezo. Es mejor que se aten una piedra de molino y se echen al mar que perjudicar el alma, perjudicar el corazón de uno de los pequeñitos. Eso es una demanda muy grande de santidad, de integridad, de conducta recta, de conducirme de una manera que no dé que hablar. Que mis buenas obras glorifiquen al Padre. Así que los discípulos, yo me imagino ahí que empezaron a aflojarse el cuello de la corbata y a ponerse, empezó a picar todo por ahí y por allá. Pero Jesús ahora dice, y te digo una cosa más. ¿Sabes qué? Si tu hermano peca contra ti y hace algo, repréndelo y háblale para que cambie. Y si
peca 7 veces, las 7 veces que peque contra ti en el mismo día, si 7 veces se equivoca de la misma manera en el mismo día, 7 veces perdónale. Y yo me imagino ahora a los discípulos diciendo, de manera que está diciéndome ahí el Señor que si un hermano mío habla de mí, me entero un día, en el mismo día, oye, fulano ha hablado de ti, me entero que ha hablado de mí, ay, sí, perdóname, te perdono. Vas por otro lado, oye, ¿sabes que acaban de decirme que fulano está diciendo esto de ti? ¿Cómo? Si me acaba, oye, ¿tú has vuelto a hablar de mí? Sí, perdóname, te perdono, pero llévate ojo. A la tercera, cualquier mortal ya dice, te perdono porque tengo que perdonarte. ¿Verdad? Ya cambia la cosa. Y así dice Jesús 7 veces. En otro lugar dice, a Pedro dice 70 veces 7. O sea, y los discípulos están diciendo, o sea, no solamente nosotros no tenemos que hacer tropezar ni escandalizar, tenemos que ser gente así, pero si alguien nos hace algo a nosotros, le tenemos que perdonar, como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. O sea, entonces los discípulos contestan, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. O sea, Señor, no nos alcanza, lo que tenemos no nos da, lo que tú estás pidiendo es para súper hombres y mujeres, súper gente de fe. Entonces el Señor hace, Ronald, ¿me ayudas de nuevo? Los discípulos están viendo la nariz muy grande, ¿no? Los discípulos están ahí abajo y están diciendo, esto, me parece a mí que esto, Señor, hay que hacer, aumentanos la fe. Y Jesús les va a hacer lo siguiente, les va a hacer un cambio de perspectiva para que vean el asunto un poco más claro y un poco mejor. ¿Cómo Jesús lo va a hacer? Gracias, Ronald, de nuevo. Estate preparado, que no va a ser la última. Es la segunda, hasta 7 veces. Entonces dice, verso 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, esto es una de estas cosas que yo me imagino a los discípulos cada 2 por 3 que miraban hacia Jesús y se daban codazos uno a otro diciendo, no ha dormido bien esta noche. ¿Tú le has entendido lo que está diciendo? No, pero bueno, tiene estas cosas, tiene estas salidas, ¿no? Esto es como uno de estos momentos donde las matemáticas fallan, porque como cuando dice Jesús, alimentadle vosotros. Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Estupendo, tráigalo. Sí, Señor. Aumentanos la fe para perdonar y para no ser de tropiezo. Y ahora tú nos dices que solamente con un granito, fe como un granito de mostaza, vamos a desarraigar árboles y los vamos a plantar en el mar. O sea, lo que nos estás diciendo, nosotros aumentanos la fe y tú no necesitas mucha fe, como un granito de mostaza. No, la fe no es el problema. ¿Lo ves como yo? Que los discípulos están en argot callejero, están rayados. Están un poco, ¿cómo lo diríamos también? Así confundidos. Muy bien, muy correcto. Efectivamente, buscaba otra palabra similar. Entonces, versículo 7, Jesús ahora les va a dar el enfoque bueno, correcto. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo
lo que debíamos haber hecho. Y ahí termina el episodio que yo llamo un cambio de perspectiva. Jesús les acaba de decir a los discípulos, no necesitáis un supermilagro de fe. A ver, mirad lo diferente. Lo que necesitáis es entender esto, que yo soy el Señor y vosotros sois los siervos. Y es tremendo cuando tú te pones a ver el mismo Lucas y sobre todo el apóstol Pablo también, cómo sutilmente introducían los nombres del Señor. A veces Jesús, a veces Jesucristo, a veces Cristo. Pero en este caso, ¿cómo se le llama en el versículo 5? Y los apóstoles dijeron al Señor. Si veis en el versículo 20, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, o sea, os puedo poner muchos más ejemplos de que no siempre se emplea Señor, pero siempre que Lucas emplea Señor, él lo hace intencionalmente. La palabra aquí, Señor, es la palabra Kyrios. Es la palabra que quiere enfatizar un Señor con plena autoridad sobre sus siervos. Un Señor con plena autoridad sobre sus siervos. O dicho de otra forma, un dueño o un amo. Kyrios. Los apóstoles dijeron al Kyrios, aumentanos la fe. Entonces el Kyrios, el Señor, dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces Jesús les cambia el foco y dice, no vamos a hablar de fe, vamos a hablar de obediencia. Lo que vosotros necesitáis no es más fe, lo que vosotros necesitáis es más obediencia. Lo que vosotros necesitáis para esto que os parece imposible es comprender que yo soy el Kyrios y vosotros sois los doulos, los esclavos, los siervos, por amor. Entonces, aquí hay algo para nosotros en esta noche que es un cambio de perspectiva y que es muy, muy importante. Porque también tú y yo tenemos imposibles en la vida. Quizás para ti el no ser un tropiezo para alguien, el comportarte en santidad, el comportarte en integridad, tú dices, necesito más fe, más poder. Esto es para mí un imposible. Y yo te digo una cosa, lo que necesitas es deseo de obedecer al Kyrios, deseo de obedecer al Señor. Siempre que yo he tenido en mi corazón el deseo de agradar a mi Señor, Él me ha provisto de todo lo que necesito para vencer, para conquistar, para poder cambiar en mi propia vida. O sea, ¿sabes una cosa? Si he necesitado fe, Dios me la ha dado. Si he necesitado poder, Dios me lo ha dado. Si he necesitado más sabiduría, Dios me lo ha dado. Pero lo que he tenido, el cambio para mí ha sido el deseo, Señor. Porque el diablo juega todo lo contrario. Te dice, no vas a poder. No tienes lo que necesitas. Va a ser imposible. Deja de intentarlo. Esa es la voz del diablo. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Oye, lo que necesitas lo tienes porque me tienes a mí. Lo que necesitas lo tienes porque estás en mis manos. Solo lo único que yo pido de ti es que tú seas mi siervo, que quieres hacer mi voluntad. Que tú seas mi sierva, que quieres agradarme en todo. Que comprendas que ya tu vida no te pertenece, que tú ya no eres tuyo o de nadie, sino que tú tienes un dueño y un amo, un Señor que te ha comprado, que es tu Kyrios. Y si tú quieres a mí agradarme, yo te voy a dar la capacidad de vivir una vida sin escándalo, de vivir una vida de integridad y de testimonio, una vida de santidad. Yo te voy a dar la fe, yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar la sabiduría, yo te voy a dar la capacidad, te voy a dar las ayudas para perdonar. A veces, Señor, dame una gran fe, un gran amor, un bautismo de amor. Y estamos esperando una especie de repente de emoción. Me impactó lo que leía de nuestra hermana Corrie ten Boom cuando se presenta en la iglesia donde ella está predicando en Alemania. Uno de los hombres que habían torturado, que habían sido despiadados, que habían llevado los cuerpos
de las mujeres a ser incinerados en el campo de concentración de Alemania. Y ahora, este hombre que es un oficial alemán, pero se ha convertido, está en la reunión y viene al final a saludarla. Y le tiende la mano. Y en ese momento Corrie ten Boom no tiene ganas en absoluto, no siente ningún deseo. Porque su hermana ha muerto en ese campo de concentración y otras amigas han muerto y lo han pasado muy mal. Y ha visto la crueldad de ese hombre. Ella no tiene el deseo de darle un beso, un abrazo, de darle la mano ni nada de eso. ¿Qué es lo único que necesitó Corrie? Obediencia. Obediencia y entender, si yo lo hago por amor a mi Señor, por agradar a mi Señor. ¿Qué teología tan sencilla? Porque son decisiones de milésimas de segundo. Me lo pide mi Señor, que dio la vida por mí, de quien soy y a quien le pertenezco. Aunque ahora en este momento no me nace, pero yo voy a obedecerle. Él dice que yo perdone, que ame aún a mis enemigos, que con la misericordia que Él me ha tratado, trate yo. Así que Corrie le tiende la mano y dice que cuando le da la mano, un amor que no es de ella, que es un amor del Espíritu Santo que está en ella, brota desde su interior y llena todo su ser, y una compasión, una misericordia por ese pobre pecador. Y cuando le da la mano le dice, te perdono de corazón, te perdono. No primero sintió y luego lo hizo y Dios le dio el amor que necesitaba a ella. Así va a ser con todas las cosas en tu vida. Si tú te propones obedecer al Señor, al Kyrios, no es algo nuevo que necesitas. Lo que necesitas es un cambio de perspectiva y darte cuenta que tú ahora estás aquí en la tierra no para vivir para ti mismo, sino para vivir para aquel que te salvó, que te rescató, que dio la vida por ti, y Él es el dueño de tu vida. Y si Él te dice ama, ama, perdona, perdona, predica, predica, ve a tal lugar, tú ve, y Él te va a dar lo que tú necesitas. Te lo aseguro porque lo he experimentado y porque lo promete su palabra. ¡Aleluya! Es más, en este momento Jesús les dice algo tremendo. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, vais a arrancar sicómoros y los vais a plantar en el mar. Esa es exactamente la revelación de aquel centurión. Dice Jesús, el sicómoro os obedecerá. ¿El sicómoro? ¿El sicómoro? Es la fe del centurión que dice, yo soy un hombre bajo autoridad, tengo a otros que están bajo mi autoridad. Si a mí me dicen que yo haga algo, yo lo hago. Si a mí me dicen ven, yo voy. Y que haga algo, yo lo hago. Y me dicen ve, yo voy. Igual yo tengo también autoridad, y si yo le digo a un subordinado, haz esto, lo hace. Ven, viene. Ve, va. Jesús, tú tienes autoridad de Dios. Dile a mi siervo que se sane y mi siervo se sanará. Porque tú estás bajo autoridad. Si tienes la orden del Padre y tú das la orden a su vez al cuerpo de mi siervo, el cuerpo de mi siervo se sanará. Y Jesús dice, ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. ¡Qué bravo por esta fe! ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Aumentanos la fe. No. Si ustedes me obedecen a mí, tendrán autoridad de parte mía. Y ustedes, si yo les digo que desarraiguen un sicómoro, lo arrancarán y lo plantarán en el mar. Dicho de otra forma, solamente cerciórate de que lo que estás haciendo, estás obedeciendo al Señor y los milagros sucederán. ¿Por qué? Porque estás actuando como un siervo que va en obediencia y entonces te obedecerá la circunstancia. El monte te obedecerá. El árbol plantado y arraigado se desarraigará. ¿Sabes cuántos árboles del diablo hay que se tienen que desarraigar? ¿Sabes cuántos montes hay que parece que se alzan así como gigantes? Da pasos para atrás. Cambia la perspectiva y mira al que es más grande que los montes y al que es más grande que los gigantes, que si está contigo, ¿quién contra ti? Se desarraigará y el monte se quitará. ¡Aleluya! Solamente porque yo soy el siervo, yo no soy nada, yo soy el siervo. Que dice, a continuación en la parábola dice, ¿y quién de vosotros,
Verso 7. ¿Tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. Nosotros somos los siervos. Que hay que hacer un trabajo, hermanos. Hay que pastorear. Hay ovejas que buscar. Hay ovejas que pastorear. El Señor te necesita para arar la tierra. Hay mucho trabajo que hacer. No es solamente de unos líderes o de unos pastores, sino que todos nosotros estamos en esta labor. En una ocasión Lutero estaba trabajando y Melanchthon, que era su colaborador, decía, yo oraré por ti. Pero Dios le mostró en visión que no podía Lutero solo pastorear un rebaño tan grande y a cosechar un campo tan enorme. Fue una revelación del cielo y dijo, no solamente a Lutero, luego le dijo Melanchthon, no solamente oraré por usted, señor Lutero, sino que entiendo que usted tiene mucha carga y que necesita ayuda. Y yo os digo, la mies está madura, los campos están listos y Dios te necesita a ti. Necesita a quien are y a quien coseche, a quien pastoree y a quien vaya a buscar a las ovejas perdidas. Y la pregunta es si Él es tu Kyrios y si tú estás dispuesto para obedecerle y dispuesta para obedecerle. Aguantad esa pasión, esa efusividad, ese entusiasmo. Es tarde y no es momento de decir un amén ni nada de eso. Váyase que se despierte el que está al lado. Tranquilo, tranquilo. Estáis conmigo, ¿verdad? Si no, yo sigo. Igual yo sigo. Versículo siguiente, versículo 8. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Otra cosa importante aquí es que hay dos tipos de siervos inútiles. En Mateo se habla de un siervo inútil. Te voy a dar la cita bien para que, o bueno, incluso Ana no la puede proyectar, yo creo. No la busque, pero Ana no la puede proyectar. Está en Mateo 25:30. A ver si me ayudas, Ana. Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Oye, este se le llama un siervo inútil que no tiene parte, que el Señor está bien enfadado con él. Y aquí hay uno que por la mañana fue y trabajó con las ovejas. Por la tarde trabajó con el campo arando. A la noche, antes de él hacer nada, se lavó, se ciñó ahora para ser cocinero y camarero. Y como este, por lo visto, era un señor que no tenía muchos siervos porque echaba mano del mismo, era un pluriempleado, era un siervo explotado. En aquel tiempo no había sindicato de siervos. Entonces, ahora este siervo también cocina, sirve la cena y cuando ha terminado, él puede cenar. Y Jesús dice, ¿acaso le da las gracias? Ahora, este siervo se le llama también siervo inútil. ¿Por qué se le llama siervo inútil? El Señor no puede estar enfadado. El Señor no puede estar mandando las tinieblas de afuera. ¿Por qué le llama aquí siervo inútil? Porque aquí hay que entender lo siguiente. Vamos a aplicar a ti y a mí. ¿Cristo te compró con su sangre? Cristo me compró con... Despierta, cerebro. Vamos a ver qué está preguntando. Cristo me... Ah, sí. ¿Cristo te compró con su sangre, sí o no? ¡Ay, santo! Despierta ya, hombre. Cristo te compró con su sangre. ¿Y para dónde ibas tú? Para el infierno. Tú eras un inútil. Para los planes de Dios no tenías nada para ofrecer. Cristo te rescató. Te compró, fue al mercado de esclavos y te compró con su sangre preciosa, te sacó de ese camino de perdición y te trajo a su casa y te trajo a su reino y te dio la vida. Entonces, por eso
nosotros en este sentido somos siervos inútiles porque somos siempre deudores, le debemos la vida, le debemos todo a Él. Él ha tenido misericordia de nosotros, nosotros no servimos para nada y separados de Él nada podemos hacer. Entonces, en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en cuanto a lo del reino de Dios, somos siervos inútiles. Todo lo que hagamos es poco para lo que el Señor merece. Todo lo que hacemos es por su gracia. Todo lo que podemos darle es porque primero lo hemos recibido. Si tengo vida es porque Él me la salvó. Si tengo amor es porque Él me lo dio. Si tengo capacidad de trabajar y fuerza es porque Él me lo da primero. En este sentido es que soy siervo inútil porque yo en mí mismo no soy uno que está produciendo para que se me tenga que recompensar como los méritos, sino que todo es por los méritos de un Dios que ha tenido misericordia de mí. Porque en otro lugar dice que Él, al siervo que es bueno, lo sentará en la mesa y que el amo se ceñirá y será el que sirva. Pues claro, como antes hemos visto a Jesús lavando los pies de los discípulos. O sea, en esta parábola Jesús se lo pone a los discípulos, les habla así de esta manera y ellos se quedan como impresionados. Pero más adelante Jesús les lava los pies como diciendo, mirad lo que os digo. Yo soy el primero que ama y que es generoso y que sirve. Y yo no soy escaso para con mis hijos ni escaso para con mis hijos. Aunque no tengo por qué recompensaros. Cuando hacéis algo bien os recompenso. No tengo por qué recompensaros porque todo me lo debes. Y si has hecho algo bien, nunca yo le puedo dar a Dios primero. Él pone el querer como el hacer. Él me da a mí primero para que yo le dé a Él. Aún un rey rico que dio una gran ofrenda dijo, de lo recibido de tu mano te damos, dijo el rey David. O sea, nada yo puedo hacer como que Dios en el cielo se baja del trono y me da las gracias y me aplaude y me dice, wow, Juan Carlos, menos mal que estás aquí, ¿eh? Si no llega hasta aquí se me hunde el negocio de la salvación de las almas. Sino que lo que está diciendo es que después de que yo haya hecho todo, todavía me sienta deudor y como un siervo inútil que solamente he hecho un poco de lo que Él merece que yo haga por la misericordia que tiene. Es el momento bonito para darle un aplauso, ¿no te parece? Amén. Amén. Ahora estudia conmigo el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid siervos inútiles, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y ahí es donde me atrevo a usar el juego de palabras y a decir que nosotros podemos ir al nivel más allá de lo que el Señor me ha ordenado y más allá de lo que debo. Más allá de lo que Él me pide. Es lo que yo llamo adornar la obediencia. Ir del nivel del siervo inútil que solo hace lo que debe o que hace todo lo que se le ordena. Ok, repite conmigo. El que hace todo lo que se le ordena. El que hace solo lo que debe es un siervo inútil. Por eso vamos a ir más allá. No solo, digo conmigo, no solo voy a hacer lo que se me ordena. No solo voy a hacer lo que debo hacer. Porque eso es lo que se espera de mí. Pero voy a atreverme a hacer cosas que nacen de mi corazón y que van más allá. Y voy a ir a un nivel de un siervo útil. A ver cómo. Por ejemplo, os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús les dice a sus discípulos que busquen un pollino para que Él se monte. Siervos. Ahí otra vez aparece la palabra Kyrios. Cuando van a por el pollino, eso está más adelante, cuando vayan a por el pollino y digan, ¿pero qué hace robándonos el pollino, pedazo de ladrón? Vosotros contestad, no Jesús, no el Cristo. Dice, el Kyrios lo necesita. Y cuando ellos dijeron, el Kyrios lo necesita, ellos dijeron, tomad también a la madre al pollino y a la madre y al asno e id a cumplir lo que el Señor ha pedido.
La asna sería, ¿no? La burrica. Y hermano, en ese momento ellos son siervos inútiles porque están haciendo, a ver, vamos a volver a leer el versículo 10. Están haciendo solo lo que deben, todo lo que se les ordena, solo lo que deben y todo lo que se les ordena. Jesús dice, vayan a por el pollino, tráiganmelo para que yo me siente. Cuando ellos ponen el manto sobre el burrito, que nadie se lo pidió, se quitan su manto y lo ponen sobre aquel animal que olía a burro, claro, y entonces adornan la obediencia para que el Señor no se pinche, para que el Señor no esté incómodo. Ellos están haciendo más de lo que les ordenó el Señor y más de lo que debían. Ellos están haciendo algo de su corazón como una expresión de adoración. Y la gente de repente se contagia de ese espíritu y comienza a quitarse los mantos y a ponerlos en las calzadas de la entrada de Jerusalén, en el camino. Y empedraron, adornaron la entrada, aquel camino de polvo, de tierra o de piedra, con sus mantos prepararon un camino para que entrase el Hijo de David. Eso es ir más allá. ¿Lo estás viendo conmigo? Es como si de repente a ti te piden, no sé, te están pidiendo que algo los pastores, mañana vamos a Águilas. Tenemos que llevar los equipos de música. Y entonces tú dices, oye, no me lo ha pedido nadie, pero yo voy a ir por la mañana, no me lo ha pedido nadie, pero yo sé que eso hay que prepararlo. Y yo voy a ir por la mañana y yo voy a ayudar. Esto no es una indirecta porque ya está delegado quién lo tiene que hacer. Entiéndelo, esto no, es que se me ha ocurrido ahora, así hablando de términos cercanos. Y de repente aparece alguien, ¿qué hace aquí? Nadie te lo ha pedido. No, pero yo sé que hay que preparar las cosas que hay que llevar para Águila y he venido a ayudar. ¿Y quién te lo ha pedido? Nadie. Me ha nacido del corazón. No es lo que me ordenó nadie, pero yo amo a mi Señor y la casa de mi Señor y quiero hacer cosas para mi Señor porque me nace hacerlas. Siervo útil del reino de Dios, como tú mucho más. Y entonces una persona que ayuda. ¿Estás viéndolo? Es como si te piden, ordena la silla cuando termina la reunión de jóvenes, ordena la silla. Y entonces de repente hay una persona que tú la ves, además de ordenando la silla, con un trapito, limpiándola así y barriendo lo que nadie te ha pedido. Pero te nace hacerlo, más de lo que te han ordenado, más de lo que debería, según la encomienda que has recibido. ¿Por qué? Por amor y por gratitud. Y porque tú quieres ser un buen siervo para tu Kyrios. Amén. Nadie, te pongo un ejemplo más. Nadie le dijo a los 3 valientes que fueran a beber agua del pozo de Belén. Nadie le dijo a María que derramase perfume y así preparase el cuerpo para la sepultura. Pero son la gente que necesitamos en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, donde se predique el reino, el evangelio del reino, hablen de lo que ha hecho esta mujer, a ver si el espíritu de ella se le pega mucho más. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¿Verdad que cuando se contagia la iglesia de siervos así, el Señor tiene más de uno? En lugares donde hay poco espíritu de servicio, se cumple esta parábola a la perfección. Uno sella los folletos, los mete en paqueticos, sale y evangeliza, se convierte a alguien y lo discipula, lo trae a la iglesia, toca la alabanza, termina la alabanza y pasa a la cena del Señor. Y le deja predicar al pastor porque si no... Y es el hermano Paquito. Mira, el hermano Paquito es un fiera. Menos mal que está Paquito. Y Paquito acaba quemado, Paquito. ¿Tú crees que a Paquito se le puede ocurrir hacer algo más? Si lo tenemos explotado, lo tenemos sobrecargado. ¿Verdad que es bonito cuando se levantan muchos más siervos inútiles que entienden
que necesitan. Es una necesidad. Como Jesús dijo, me es necesario hacer las obras de mi Padre mientras dura el día. Me es necesario, es una necesidad para mí agradar a mi Señor y servirle. Ay, ¿qué puedo hacer yo por ti, Señor? Yo sé que tú me has pedido esto, pero ¿qué puedo hacer yo por ti, mi Señor? Déjame que adorne la obediencia mía. Aleluya. Mira al que está a tu lado con una sonrisa y dile, pedazo de siervo inútil. Y eso no es un insulto, ¿eh? En el contexto de esta palabra. Amén. Qué hermoso. Lo que estoy diciendo es lo que a mí me pasó, hermanos, en Juan capítulo 19. Yo tuve una experiencia que me cambió la vida. Y con esto termino. Que fue un cambio de perspectiva. Porque cuando me convierto, a mí me predican el Evangelio y donde me cae la ficha es cuando a mí me hablan de que eso, y que yo ya sé, yo ya sé que hubo un Jesús, yo ya sé que murió en una cruz, yo ya sé que hay una iglesia y todo eso, ya tengo mis nociones. Pero ¿y eso qué tiene que ver con un joven como yo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y cuando a mí me hablan del amor de Dios y me dicen, es que no entiendes que eso lo hizo por ti. Que cuando Él cargó la cruz, sufrió la vergüenza, soportó el oprobio, que cuando Él recibió latigazos, que cuando Él oyó los gritos de burla, de desprecio, crucifícale, y lo cambiaron por un ladrón, por un homicida, mejor dicho, y lo crucificaron entre ladrones con ese dolor y sufrimiento tan grande. Es que no entiendes que todo eso fue por amor a ti, que tú eres la razón, que tú eres la explicación, que tú eres el porqué de ese Dios hecho hombre dando su vida en la cruz del Calvario. Y ahí es donde yo dije, wow, párate un momento. Yo no puedo seguir con mi vida. Tengo que resolver este asunto. Si Él lo hizo por amor a mí, ¿qué voy a hacer yo con Jesús? O digo, bueno, pues yo no te lo pedí. Yo no te pedí que vinieras a salvarme. O me paro y acepto esa ofrenda de amor, ese regalo de salvación que parte mi vida en antes de Cristo y después de Cristo. Y yo le di las gracias. Y lo recibí en mi vida, en mi corazón. Y comencé una nueva vida que ni yo sabía bien lo que estaba haciendo, hermano. Yo solamente sé que Dios me puso en este lugar bajo la cruz. Y pude ver las heridas, la sangre derramada, que fue por amor a mí. Pero en algún momento, no sé, no tengo exacto en los meses que pasaron, pero sí recuerdo este momento en el que el Espíritu Santo, estando yo en la universidad, leyendo la palabra de Dios, con un hambre tremenda que me puso el Señor, me tomó de la mano. Ronald, te dije que una vez más, por favor, ayúdame. Me tomó de la mano el Espíritu Santo, que ese es el mejor Miguel Ángel, el mejor escultor y el mejor artista que hay. Y me dijo, espérate, que tienes que verlo desde una perspectiva un poco más clara. Y me llevó a ver algo. Gracias, Ronald. Siervo inútil. Que está en Juan capítulo 19. Versículo 17. Tomaron pues a Jesús y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con Él a otros dos
uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito: INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita la inscripción en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Mis hermanos, no solamente pude ver a Jesús, mi Salvador, sino que el Espíritu Santo me llevó a esa perspectiva donde pude ver Jesús, esa inscripción sobre su cabeza que aparentemente era el delito: INRI, Jesús de Nazaret, en latín, Rey de los judíos. En hebreo también estaba escrito. En griego también está escrito, porque Él es el Rey de todos los pueblos, aleluya. Porque Él es el Rey de la religión, los hebreos, de las leyes, los romanos, latín, del conocimiento, la sofía, la sabiduría, los griegos. Él es el Rey de todas las áreas del ser humano importantes. Pero entonces yo pude ver que el que estaba muriendo en esa cruz era el Rey de Juan Carlos Parra. Y que los judíos habían crucificado a su Rey y Él había muerto por mis pecados. Así que mis pecados hicieron que el Rey fuese crucificado. Y cuando yo pude ver a Jesús, el Rey de mi vida, allí en esa perspectiva le hice a Él el Kyrios, el Señor, y le entregué absolutamente todo mi ser para ser su siervo. No solamente me compró el vistazo de la cruz allí abajo, sino aquella revelación de que Él es el Rey, el Señor, que con su sangre estaba comprándome y ya soy posesión suya. Y te quiero decir en esta noche, querido joven que estás aquí, su amor es tan grande. Él murió por ti. Y Él murió no solamente para que estés en el cielo gozando de su heredad, pero Él murió para que tú te conviertas en su siervo y en su sierva. Tiene planes para ti. Hay campos que labrar, que son parcelas para ti. Hay ovejas que rescatar, que son ovejas asignadas para ti. Hay cosas que tú tienes que mover, sicómoros y montañas, que obedeciéndole tú tienes que mover. No te preocupes por lo que te falta, que en Cristo lo tienes todo. No se trata de lo que te falta, se trata de que tú tengas esta perspectiva de que aquel que murió en la cruz y que resucitó es el Rey de tu vida. Él ganó el trono de tu corazón, Él conquistó tu libertad para que ahora le sirvas completamente y seas un siervo de amor y una sierva de amor para Cristo Jesús. De alguna manera, aunque yo sé que este vistazo ya lo has tenido otras veces, pero de alguna manera es como que en esta noche el Espíritu Santo a todos nos toma y nos lleva a dar unos pocos pasos para atrás, para que veamos que no falta nada, que está todo perfecto, que está todo en Él, en ese que es el Rey de los judíos y de mí y de ti y de todo el que recibe su amor. Señor, te doy las gracias en esta hora por llevarnos otra vez a los pies de tu cruz, Señor. Les comparto a los jóvenes la doctrina que cambió mi vida, la enseñanza que cambió mi vida, que tú no estás esperando que surjan los superhéroes de la fe, que tú no estás esperando que surjan los supersantos de este tiempo, porque tú sabes
qué débiles somos. Qué imposibles nos parecen estas cosas. Pero tú sí estás esperando que surjan los que te llaman el Rey, el Señor. Porque son siervos. En todo lo que esa expresión representa, siervos. Que tienen un dueño, que tienen un amo, que pertenecen a un Señor, que viven para agradar a su Señor. Queremos ser siervos inútiles, Señor. Queremos ser siervos que vayan más allá, incluso de lo que se les ordena y de lo que deben. Queremos, Señor, abundar en amor y en gratitud, de gastarnos por ti, hacer feliz aquel que nos lavó los pies, aquel que derramó su vida como un perfume. Todo lo que tú nos pides, tú lo hiciste primero. Aleluya. Todo lo que tú esperas de nosotros es lo mismo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor, para ver con el colirio, para ver con la perspectiva correcta. Si hay alguien en esta noche aquí que todavía no te ha dado completamente su vida, Espíritu Santo, yo sé que tú estás trabajando y yo sé que tú estás revelando que no se trata de ir a una iglesia o de pertenecer a una religión, sino que se trata de esa cruz, de ese letrero: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Señor, que hoy tú grabes en su corazón, de mi hermano, de mi hermana, tú grabes esa misma palabra: el Rey, el dueño, el Rey, el soberano. Lleva nuestra fe al nivel de la soberanía, la fe que obedece. Lleva nuestro servicio al nivel de los siervos inútiles que no están esperando aplausos ni nada por el estilo, sino que siempre se sienten deudores. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver esa obra tan perfecta, tan completa. Oh, aleluya. Y yo, Señor, con mis hermanos, te lo quiero decir otra vez cantando. Escucha nuestra oración, Señor. Escucha a nuestro corazón, Señor. No solamente es de labios, es de corazón que te lo cantamos, Señor. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado soy, asombrado soy. Cuando rojo fue tu amor, tanta fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo
Oh, aleluya. Sí, Señor. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un canal. Aleluya. A los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti. Y a los pies de la cruz Rindo todo. rindo todo a ti, asombrado estoy, asombrado